Muy bien. Y voy a pedir que los que traigan Biblia abran su Biblia en el Salmo 103. Vamos a leer versículos del 1 al 4. Salmo 103, versos del 1 al 4. Y si no, aquí nos lo van a poner en la pantalla. Bueno, espero, ¿verdad? Pero vamos a leer Salmo 103, versos del 1 al 4. Vamos a hacer esta lectura y la vamos a hacer todos juntos. Y dice así: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que te rescata del hoyo de tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Amén. Pues esta pequeña lectura nos habla justamente de todo lo que Dios hace por nosotros, y nosotros todos los días hacemos un pequeño sacrificio aquí como seminaristas de venir en la mañana. Pues creo que debemos de cada día hacerlo con más esmero y con mejores ganas. Vamos, cierren sus ojos ahí donde están, vamos a hacer una oración antes de empezar con la alabanza. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor, y porque tu misericordia siempre ha sido con nosotros, Padre. Señor, te pido que esta mañana, Señor, tú hables a nuestras vidas, Señor, que tú hables a nuestros corazones, Señor, y que tú utilices tanto la música como al expositor de tu palabra, Señor, para hablarnos y para que nosotros podamos entender tu palabra, Señor. Bendícenos y ayúdanos en esta mañana, Señor, a aprender un poquito más de ti, Señor, y saber un poco más de ti, Señor. Te pido que nos bendigas y nos ayudes en el resto del día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dejo el tiempo a nuestro hermano Isaac, que va a ser el que nos va a guiar en la alabanza. Buenos días, Dios les bendiga. Gracias a Dios, ya jueves, y pues ya falta poco para que se termine el año escolar. Y esto me recordó hoy en la mañana el Salmo 46, que dice: has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Y en el 9 dice: he anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Y hoy en la mañana les invito a que no refrenemos nuestros labios. Y ya sabemos esta alabanza muy conocida, pero quisiera que en esta mañana hiciéramos una retrospectiva de lo que ha sido este año. Yo creo que para los de primero ha sido muy significativo, y los de en medio no se diga, y los último año. Entonces, cuando entonemos esta alabanza, recordemos cómo Dios se ha mostrado en nuestras vidas el sustento durante este año. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciare y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, que ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grande, grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio y el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Más. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, que enumerarlas no puedo. Si yo anunciare y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus
día tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. También dice la palabra de Dios en Juan 6:28, cuando todo mundo se iba del Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo les preguntó a sus discípulos: ¿ustedes también quieren irse? Y como dijo Simón Pedro, muy sabias palabras inspiradas por el Espíritu Santo: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y repito, finalizamos un año escolar, ya casi finalizamos la semana. Nos sentimos cansados, agobiados, preocupados. ¿Qué será el próximo año? ¿Qué será del ministerio? ¿Cómo conseguiremos los recursos para regresar? Pero solamente en nuestro Señor Jesucristo podemos confiar, porque Él lo ha prometido y Él nos ha ayudado durante este tiempo. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? ¿A dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú, Cristo. ¿A dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá
cambiará mi eternidad, sino tú, Jesús. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú, Cristo. ¿A dónde más podría ir? Y Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú, Cristo. ¿A dónde más podría ir? ¿A quién iré? Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Gracias, Señor, por un año que has estado con nosotros. Gracias, Señor, por la bendición de estar en este lugar. Gracias, Señor, por tanta misericordia. Te rogamos que ahora hables a nuestras vidas, nuestros corazones por medio de tu palabra, que tu palabra es vida y eficaz. Te glorificamos y nuestros corazones están agradecidos delante de ti. Amén. Bueno, pues pueden tomar sus lugares y vamos a dejar el tiempo a nuestro expositor de la palabra, el hermano. Muy buenos días a todos nuevamente. Vamos llegando al fin de la semana, ¿verdad? Todavía falta un poco, pero ahí vamos, ¿verdad? Qué bueno. Y qué hermoso es poder abrir la palabra del Señor y meditar en ella, recibir ese aliento, ese ánimo que viene del Señor. Y hoy vamos a seguir en nuestro estudio de Segunda de Timoteo con el capítulo 3. Hemos dicho que el tema de Segunda de Timoteo puede ser comprometidos con Dios, su palabra y su obra. Y el capítulo 3 tiene un enfoque muy especial sobre esta segunda parte, las Escrituras, su palabra. Porque el siervo de Dios debe servir con fidelidad a la palabra de Dios. Y este capítulo tiene dos partes. La primera parte es la parte negativa, la segunda parte de la palabra es la parte más positiva. Comienza hablando del error, no la verdad, y después va a hablar de la verdad. Y Pablo dice a Timoteo que él debe reconocer el peligro del error y también alejarse de ese error. Ojalá que todo fuera
que todos anduvieran en la verdad, ¿verdad? Pero no es cierto. Timoteo dice, capítulo 3, versículo 1, también debes saber, debes darte cuenta, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, días futuros, días peligrosos. Claro que estamos mucho más cerca de los postreros tiempos ahora que cuando Pablo escribió esto a Timoteo. Pero a medida que corre el tiempo, juntamente con la verdad de Dios que se proclama, también se da el error. Debes darte cuenta. Y luego explica o detalla qué tipo de error se va a dar. ¿Qué tipo de personas son las personas que están en error y promueven el error? Bueno, primero son personas que buscan su propio beneficio. Los versículos 2 al 4 tienen una serie de calificativos, pero un poco alarmantes, ¿no? Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Esto tal vez es el punto que resume todo. Gente que está buscando su propio bien. Y por lo tanto, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores del deleite más que de Dios. Para más o menos resumir lo que Pablo está diciendo aquí, estas personas que buscan su propio beneficio son personas que, aman el dinero porque son avaros. Aman la fama, aman el halago de las demás personas. Aman los placeres, porque son amadores de los placeres más que de Dios. Son personas que son insensibles a los demás. No les importa pasar encima de los demás para alcanzar sus objetivos. Son personas que se dejan llevar por sus impulsos, por sus sentimientos. Y hay gente así. Un estudiante de teología me dijo recientemente, cuando decidí dedicarme al ministerio, alguien me dijo, has tomado una buena decisión, porque del Evangelio se vive bien. Bueno, gracias a Dios por las iglesias bautistas y otras que tienen organización y controles, pero hay personas que se lanzan a predicar, que todos los ingresos los reciben ellos, los gastan como quieren, logran su bonita casa, su bonito vehículo y avaros. Se puede dar. Gente que busca su propio beneficio. Estos son los que están en error. Y otra característica de estas personas en error es que tienen apariencia de religiosidad, de piedad, cuando por dentro las cosas no están bien. El versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ten cuidado. Es posible aparentar ser bueno y santo y religioso y piadoso cuando por dentro las cosas están mal.
Y esa es una de las características de las personas. Porque el error doctrinal muchas veces va de la mano con el error moral. Hubo un predicador hace varios años, quizá ninguno de ustedes, o muy pocos de ustedes lo van a recordar, que tenía el nombre de Jimmy Swaggart. ¿Alguien se acuerda de Jimmy Swaggart? Oh, sí, los que tienen algunos años de estar aquí recuerdan, los demás no lo conocían. Fue uno de los predicadores más buenos en televisión, tiene un programa excelente. Todo el mundo, vamos a ver a Jimmy Swaggart. Y un día le descubrieron un montón de revistas pornográficas. Lo confrontaron y apareció en su programa de televisión orando y pidiendo: Señor, he pecado contra ti, te pido perdón. Y supuestamente iba a cambiar. A los pocos meses volvieron a descubrir lo mismo y la denominación tuvo que desconocerlo. La apariencia era de un gran predicador, muy bueno, pero por dentro había un mal. Esa es la característica una de las características de las personas que van a estar en error o que están en error. Pero algo un poco más impactante en los versículos 8 y 9, y es que estas personas que están en error resisten la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Ahora sabemos que Moisés tuvo confrontación con los magos de Egipto. Eso se relata en el libro del Éxodo, pero no hay nombres en Éxodo. Pero en la literatura paralela judía aparecen los nombres de Janes y Jambres. Eran nombres de algunos de estos magos en Egipto. Ellos se resistieron a Moisés. Y Pablo dice así: estos hombres que están en error resisten a la verdad. Podemos resistir a la verdad de diferentes maneras. Estuve una vez hablando con un joven que me dijo: estoy mal. Yo sé que estoy mal, pero es que lo estoy haciendo, me gusta. No puedo dejarlo. Y yo dije: ¿y usted realmente conoce a Cristo como su Salvador? Pues sí, yo lo acepté, yo creo que soy hijo de Dios. Pero si usted es hijo de Dios, la Biblia dice que tiene que ser hijo obediente. No, es que no puedo, que me gusta, no sé qué. Sabía perfectamente lo que tenía que hacer, pero se resistía. Se resiste a la verdad. Eso tal vez en el sentido de las demandas morales de las Escrituras. Pero también podemos resistir la verdad teológica, si queremos llamarla así. Y ojalá que no pase con ninguno de los que están aquí. Yo tuve un compañero de graduación que antes de la graduación, pocas semanas antes, los profesores lo llamaron para una entrevista porque le estaban diciendo cosas raras en el aula y tenían pena de cómo estaba él teológicamente. Bueno, todas las respuestas que dio frente a los profesores fueron las correctas, ¿verdad? Bueno, graduémoslo pues. Esa noche, cuando tenía ya el cartón en mano, llamó a un grupo de compañeros y les dijo: compañeros, quiero que ustedes sepan que yo no creo en esto. Había estado estudiando en una institución teológica liberal
y se había contaminado su forma de pensar. Y se fue para allá. Pero su vida cayó en desastre. Terminó divorciando a su esposa y, bueno, para nada fue útil. Pero fue alguien que conocía la verdad, la estaba estudiando a fondo. Pero le llamó más la atención el pensamiento filosófico, humanístico, y rechazó la verdad que conocía. Un graduado de nuestra institución, Guatemala, decidió dejar la fe evangélica como nosotros la conocemos y se metió a la iglesia ortodoxa griega. No es que no pueda haber algunos cristianos de verdad en esa iglesia, pero la doctrina es una doctrina que incluye, en la práctica por lo menos, ¿verdad?, como la católica, un tipo de salvación por obras. Una forma de agradar a Dios a través de los rituales. Mi abuelo vino de esa iglesia y se convirtió después, porque en esa iglesia, aunque buena gente estaba ahí, la verdad de Dios no estaba ahí. No había la verdad del Evangelio. Y este hermano, yo hablé con él por teléfono largo rato. Estaba convencidísimo que estaba en donde debía estar, que este es el verdadero lugar donde aquí realmente se tiene la verdad. Pero la verdad que había estudiado la rechazó, resistió. Esa es la característica de estas personas que están en error. Son personas que buscan su propio beneficio, no importándole a los demás. Son personas que tienen en la facha aquí la apariencia de religiosidad y piedad, cuando por dentro están mal. Son personas que, aunque han conocido la verdad, deciden rechazarla. De esas personas hay que tener cuidado, dice Pablo a Timoteo. Pero hay que ver el otro lado, el lado positivo. En contraste con aquellos, Pablo dice a Timoteo, en vez de resistir la verdad, tú debes someterte a la verdad. Versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina. Has conocido la doctrina verdadera y la has seguido. Has sido fiel en mantener la sana doctrina. En vez de poner apariencia de piedad, el siervo de Dios, la sierva de Dios, debe tener una piedad genuina. Sí debemos, por fuera, se debe ver que somos piadosos, pero que lo que somos, lo que aparentamos afuera, sea un reflejo real de lo que está dentro, una piedad de corazón, una entrega total a Dios. Versículo 12 habla de los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. Realmente piadosos en Cristo Jesús, genuinamente piadosos. Es la característica del siervo de Dios. Y en vez de buscar su propio beneficio, como hacen estos que están en error, no importándoles cuánto pasen por encima de los demás para hacer ellos bien, tú debes sacrificarte por los demás. Sufrir para el beneficio de los demás. No hacer que ellos sufran para que tú seas beneficiado. Aquí Pablo pone una serie de características de su ministerio.
Tú has seguido mi doctrina, no solamente mi doctrina, pero también mi conducta, cómo me he conducido, mi propósito, ver cómo yo sirvo con un propósito definido de acuerdo a la voluntad de Dios. Mi fe, mi longanimidad, mi paciencia, mi amor. Y luego mis persecuciones y padecimientos que me han sobrevenido. El que busca el beneficio de los demás, aunque le cueste, de repente va a sufrir. No está buscando su propia comodidad. Y Pablo hace una mención aquí porque dice, tú has seguido mis persecuciones y procedimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Pablo está recordando lo que pasó en Antioquía, Iconio y Listra. Si usted va al libro de los Hechos, capítulos 13 y 14, se sigue la historia. Llega a Antioquía de Pisidia y predica en la sinagoga. Tarde o temprano viene la resistencia, la oposición, y al fin salen de esa ciudad después de un tiempo, después de plantar una iglesia, y siguen en la ciudad que sigue, es Iconio. Ahí en Iconio sucede algo muy parecido. Pero al final de su tiempo allá, dice que no solamente los judíos, ahora se les agregan algunos de los griegos, hacen un plan para apedrearlo. El peligro de ser apedreado. ¿Se da cuenta? Y se escapa. Y van a Listra. Lo que había sido oposición verbal, críticas, ¿no?, se volvió después una amenaza de apedrearlo. Y en Listra llega a ser la realidad. Lo apedrearon. Lo dejaron por muerto fuera de la ciudad. Gracias a Dios, Dios lo protegió, lo levantó y pudo seguir. Persecuciones. Y todos los que quieren vivir piadosamente, dice Pablo, van a sufrir persecuciones. ¿Nos van a perseguir a nosotros? Tal vez no de esa manera, pero no faltará quien nos critique, quien trate de hacernos sentirnos mal, quien trate de estorbar nuestro ministerio. Esas cosas pueden suceder. Pero el siervo de Dios lo aguanta, porque su meta no es su propio beneficio. Pablo pudo haber dicho muy temprano, si es así, me responde mejor. Aquí lo dejo, aquí me voy. Pero no. Sabía que Dios le había llamado para llevar almas a los pies de Cristo y siguió. Pues termina el capítulo con una referencia a las Escrituras. Porque frente al error que se va a dar en los últimos tiempos, el siervo de Dios tiene no solamente que vivir como Dios quiere y servir como Dios quiere, pero también tiene que persistir en la verdad de Dios. 2 veces Pablo dice a Timoteo, pero tú, versículo 10, pero tú has seguido. Y ahora versículo 14, pero tú persiste. Otros pueden apartarse de la verdad. Tú no puedes. Tienes que persistir en la verdad de Dios. Persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Porque esto, Timoteo, no solamente estudiaste una teología teórica. Tú te persuadiste de que esta es la verdad de Dios. Te has comprometido con esto.
sabiendo de quién has aprendido. Y Timoteo aprendió de muchas personas, aprendió de Pablo y de otros más, pero comenzó cuando era niño. Y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Desde niño, su papá no era creyente, pero su abuela y su madre le instruyeron en la palabra. Y bueno, qué bueno que Dios, algunos de nosotros, algunos de ustedes, crecieron en hogares cristianos, algunos de ustedes crecieron en hogares donde sus padres estaban dedicados al ministerio. Desde la niñez lo supieron. Una bendición. Yo tuve esa bendición. No todos lo tienen, pero no importa si ha sido desde la niñez o más adelante, pero en un momento dado, cada uno de nosotros fuimos expuestos a la verdad de Dios en las Escrituras. Y nos persuadimos de esa verdad. Y en eso debemos persistir. Y persistimos porque nos damos cuenta del valor de la palabra. Pablo dice, toda escritura, y la escritura a la que se refiere es la que ya habló, las sagradas escrituras. ¿Cuáles son las sagradas escrituras? Bueno, aquí están. Para los judíos era el canon del Antiguo Testamento, pero aún temprano en la iglesia se fue reconociendo que los escritos de los apóstoles tenían autoridad divina. Y Pedro pone las cartas de Pablo a la par del Antiguo Testamento, porque dice, hay quienes quieren torcer lo que dicen las cartas de Pablo, así como quieren torcer las otras escrituras. Ya reconoce las cartas de Pablo como escrituras, como autoridad de Dios revelada. Y ustedes cuando estudiaban un poco de historia saben cómo se formó el canon, que la iglesia fue reconociendo a través de un proceso cuáles los diferentes escritos que se habían dado realmente eran parte de la revelación de Dios. Y lo que tenemos, podemos decir, estas son las sagradas escrituras. Toda escritura es ¿qué? Inspirada por Dios. Ustedes que han estudiado un poco de griego saben, ¿verdad?, qué significa esto. Sopladas de Dios. Theopneustas. ¿No? Es decir, son el aliento de Dios. Dios sopló y de Él salió. Tienen su origen en Dios, vienen de Dios. Las Escrituras son la verdad de Dios. Y qué precioso que tengamos ese tesoro. Por eso aquel himno, Santa Biblia, para mí eres un tesoro aquí. Y nosotros que tenemos tantas Biblias, hasta baratas las venden por ahí, tenemos acceso a cuantas versiones en el internet, podemos quizá no dimensionar el valor de lo que Dios nos ha dado. En tiempos antes de la Reforma hubo un pre-reformador en Inglaterra llamado Juan Wycliffe, quien tradujo la Biblia al inglés. En aquellos años no había imprenta. Cada copia tenía que hacerse a pura mano. Y se copiaron a mano centenares de Biblias. Pero era difícil conseguir una Biblia. Costaba mucho. ¿Cuántos meses de trabajo manual? Y es muy costoso, ¿no? Entonces lo que hacía la gente era comprar una Biblia y quitar las hojas. Y dicen que
alquilaba una hoja a una familia por un día. La familia pagaba por tener una hoja de la palabra de Dios para poder leerla, disfrutarla durante un día. Sabían, ellos sí dimensionaban el valor de la palabra. Que siempre sea para nosotros un tesoro de verdad. Pero Pablo también habla aquí del poder de la palabra. ¿Qué es lo que hacen las Escrituras? Y en primer lugar, son poderosas para la salvación. Desde niño has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Es el mensaje revelado de Dios que trae salvación. Una persona que está metida en el pecado y condenada y desorientada y con la carga de su culpa, oye que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entiende que Jesús murió por él. Pone su fe en Jesucristo y Dios lo transforma, lo salva. Es la verdad de Dios que trae salvación. Qué tesoro el que tenemos. Y tenemos el privilegio de administrar ese tesoro, compartir el mensaje de salvación. Yo creo que la salvación no solamente se refiere a la etapa inicial, ¿verdad? Porque la salvación, ustedes saben, tiene 3 etapas o 3 aspectos. La salvación que recibimos cuando aceptamos a Cristo, pero luego está la salvación, a veces se llama la salvación pasada, ¿verdad? El aspecto presente, continuo de desarrollo, porque Dios nos está salvando cada día de nosotros mismos, ¿verdad? Y del pecado y de las tentaciones y tantas cosas. Hoy estamos en un proceso también de salvación y un día será la salvación futura, final, completa, cuando seremos librados completamente del pecado, hechos semejantes a Cristo. Pero ese mensaje de salvación se encuentra en las Escrituras. Son poderosas para salvación. Pero también son poderosas para edificación. Toda Escritura es inspirada por Dios y ¿qué? Útil. ¿Para qué? Bueno, enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Tenemos aquí 4 verbos. Primero y el último son positivos, ¿verdad? Enseñar, instruir. Los del medio son aparentemente negativos, ¿verdad? Redarguir, corregir. Porque necesitamos no solamente lo bonito y lo atractivo, y también hay cosas que necesitan enderezarse en nosotros. Y la palabra de Dios nos va señalando lo que debe cambiar. Para instruir en justicia, y yo creo que esa frase en justicia puede describir todo el proceso. Para enseñar en justicia, redarguir, corregir en justicia e instruir en justicia. Lo que Dios quiere es una vida transformada y cambiada. Y son las Escrituras que Dios usa para tocar nuestra vida y cambiarla. Como dice aquel himno, ¿verdad? Santa Biblia para mí, tú reprendes mi dudar, tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mis pies va guiando por la fe. La Escritura es lo que Dios usa para formar a su gente, para edificar su pueblo. Pero termina Pablo con otra referencia, porque las Escrituras no solamente son poderosas para traer salvación, son poderosas para edificar al pueblo de Dios,
pero también son poderosas para capacitar al siervo de Dios. Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Esa medida que meditamos en la palabra todos los días, permitimos que esa palabra penetre en nuestro corazón, a medida que aprovechamos el estudio de la palabra, que nos vamos formando también para servicio. Aquí Pablo habla del hombre de Dios. ¿Quién es el hombre de Dios? Bueno, anoche me puse a investigar dónde está eso en la Biblia y muy interesante. Es una frase que usa para Moisés, para David, para varios profetas, incluso algunos totalmente desconocidos para nosotros, Semaías y otros más. Eliseo se describe 32 veces como varón de Dios. Y llegamos al Nuevo Testamento también. Pablo llama a Timoteo hombre de Dios, porque dice, tú, hombre de Dios, haz tal cosa, ¿verdad? Así que también los siervos de Dios hoy se pueden llamar hombres o mujeres de Dios. ¿Qué significa ser de Dios? Bueno, significa que pertenece a Dios, pero también que representa a Dios. Estos santos profetas, ¿no? Hombres de Dios, venían para comunicar un mensaje, casi siempre. Y a nosotros, Dios nos ha puesto en las manos esa tarea de instruir, de enseñar. Y las Escrituras nos capacitan para hacerlo bien. Es interesante los adjetivos que usan aquí, para que el hombre de Dios sea perfecto. Eso no significa que no tenga algún defecto por ahí, ¿verdad? La palabra griega es una palabra que significa cabal, completo. Es decir, una capacitación completa, cabal. Que sea perfecto, enteramente preparado. Y esta palabra preparado también es interesante. Es el verbo exartizo en griego, para los que conocen griego, que es muy semejante a otro verbo que es katartizo. Es la palabra que Pablo usa en Efesios, cuando dice que Dios puso líderes para perfeccionar a los santos. Y esa es la palabra que se usa para, por ejemplo, remendar las redes, poner huesos rotos en su lugar, para equipar un barco que sale de viaje. Significa poner algo en condición de máxima utilidad. ¿Y qué nos permite ser útiles realmente en la obra? Son las Escrituras. Así que hermanos y hermanas, aprovechen la oportunidad preciosa que Dios les da aquí en el seminario, para que Dios use su palabra para formar su carácter, pero para también guiarle en el desarrollo de las habilidades y prepararles para ser útiles. Frente a los errores que puede haber y que hay que evitar, reafirmemos nuestro compromiso con la palabra. Persistamos en la palabra para que Dios pueda usarnos para su gloria. Oremos. Señor, gracias.